Para terminar esta primera parte de ejercicios, vamos a resolver este ejercicio 6 y 7. Dice el 6, en un recipiente de aluminio de 350 gramos se calientan 0.12 kilogramos de agua de 18.5 grados Celsius hasta 75. Calcular el calor total absorbido en este proceso. Bueno, es importante aquí entender lo siguiente. Sí, entender que si tenemos un recipiente, ¿no es cierto? Tenemos un recipiente con agua, ¿sí? Al momento que le transferimos energía a este recipiente, pues para calentar el agua, también va a calentarse y va a subir la temperatura del recipiente. Entonces, es importante que entendamos que la temperatura, ¿sí? La temperatura, ¿sí? De los dos va a ser la misma porque están en contacto, tanto del agua como del recipiente. Eso es hay que tomar en cuenta eso de ahí, ¿ya? Es importante analizar aquí en este ejercicio que tenemos dos sustancias, ¿sí? De los cuales hay que sacar el calor que recibe el recipiente y el calor que recibe el agua porque van a ser diferentes, ¿sí? Su estructura molecular es diferente, la masa también. Claro, lo único que hay que tomar en cuenta es que su variación de temperatura va a ser similar. Muy bien, veamos entonces cómo resolver. Vamos bien, vamos con los datos. 350 gramos de un recipiente, entonces tendremos aquí 350 gramos. Sí, tenemos 350 gramos. El calor específico, como es de aluminio, sí es claro que podemos ver en la tabla y comprobar que este valor, 0.22 calorías grados Celsius, es el calor específico. 18.5 sería la temperatura inicial, ¿sí? La temperatura inicial. Y 75 grados Celsius, pues la temperatura final del recipiente. Asumiendo que van a tener el mismo cambio de temperatura, ¿sí? Entonces vamos a restar esto de aquí y vamos a tener 56.5, que va a ser el cambio de temperatura. 56.5. Listo. Del otro lado con el agua tenemos 0.12 kilogramos. Aquí es importante entender una situación con las unidades. Es recomendable que las unidades, cuando tenemos un cálculo en donde intervienen dos sustancias, deben estar unificadas, es decir, las masas en gramos o en kilogramos, ¿sí? En temperatura igual, en calor específico igual. Entonces, haciendo una conversión, pues de la manera que ya lo vimos antes, podemos comprobar fácilmente que esto es igual a 120 gramos, ¿sí? El calor específico del agua, usando las unidades de calorías, es 1.0 calorías grados Celsius, y la temperatura, sí, es la misma, sí, temperatura inicial 18.5, sí, 18.5 está en contacto, recuerda, y la temperatura final 75 grados Celsius. Tenemos la misma variación, sí, eso es importante recalcar, sí, punto 5. Esta sería la parte de los datos. Muy bien, hay que tomar en cuenta que aquí, como nos piden un calor total, sí, mira, un calor total, entonces pues hay que sumar estos dos valores pues, para obtener ese calor total. Entonces empecemos con el calor del recipiente. Al usar la ecuación del calor, sí, que la tenemos acá arriba, sería masa 350 gramos que multiplica a 0.22 calorías grados Celsius, y por la variación de temperatura, que es 56.5 grados Celsius. Recuerda que la convención que estamos usando es modo científico 2 para la clase. 350 por 0.22 por 56.5. 4.4 por 10 al cubo.
calorías. Creo que es... Sí, se simplifican los gramos, se simplifican los grados Celsius y tenemos pues... Sí, calorías. Mira, simplifican esto con esto, nos queda en calorías. Muy bien, vamos con el calor que recibe el recipiente ahora. El calor que recibe el recipiente, el calor que recibe el agua, ¿sí? Acabé de encontrar el valor del recipiente, ¿sí? Sería masa del agua, 120 gramos, por calor específico del agua, 1.0 calorías, grados Celsius, por la variación de temperatura, que es la misma. ¿Sí? Sí, eso hay que tomar en cuenta en futuros ejercicios. Bueno, usando un modo científico en la calculadora, modo científico 2 o dos cifras significativas, sí tendríamos 6.8 por 10 al cubo. Calorías. Listo. Muy bien. Entonces, para terminar este ejercicio sacaríamos un calor total que va a ser la suma del calor que recibe el recipiente más el calor que recibió el agua para calentarse en esa temperatura. Entonces, sumando esos dos valores, sí, nos va a quedar 1.1 por 10 a la cuarta. Por 10 a la cuarta. Calorías. Y listo, así tendremos sería el calor total. Bueno, para continuar y terminar esta primera parte les decía, vamos a hacer el ejercicio 7. Dice, ¿cuántos gramos de hierro? ¿Cuántos gramos de hierro? Bueno, como me dicen gramos, lo que nos están pidiendo es la masa, ¿sí? A 20 grados Celsius, ¿sí? A 20 grados Celsius tenemos una temperatura inicial de 20 grados, ¿sí? 20 grados Celsius. Será necesario calentar a 100 grados, o sea, hay que subir la temperatura, sería la temperatura final, 100 grados, ¿sí? Si en este proceso se obtuvieron, ¿sí? Vamos a poner el calor del hierro, se necesitaron o se utilizaron 1800 calorías. Mira, vamos a poner 1800, que sería el calor en este caso. Si revisamos en la tabla, ¿sí? El hierro, y con las unidades que tenemos, sería 0.113 calorías grados Celsius. Mira, en esta ocasión lo que nos piden es la masa. Usando la ecuación del calor, pues creo que fácilmente la podemos despejar este valor, ¿sí? Sin problema. Sin problema. Entonces, recuerda que cuando vamos a despejar algo, ¿sí? No lo movemos, quitamos lo que le estorba, ¿sí? Con esas ideas, pues nos va a quedar, ¿sí? Nos va a quedar que el calor sobre el calor específico por la variación de temperatura, ¿sí? Vendría a ser igual a la masa que estoy buscando. Reemplazando datos tendríamos tendríamos calor, que es 1800 calorías, ¿sí? Calor específico del hierro 0.113, calorías grados Celsius, y por variación de temperatura, vemos que aquí pues la variación de temperatura sería 80, ¿no? 80. Sí. 80 grados Celsius.
Y esto sería la masa. Observemos qué pasa con las unidades. Esta caloría es medio, esta caloría es extremo. Puedo simplificar. Este grado Celsius se va con el de acá. Y me quedaría en gramos, que queda como extremo. Sí, recuerda, al hacer extremo por extremo, medio por medio, pues nos va a quedar el gramo como numerador, que va a ser la unidad en este caso de la masa. Entonces nos quedaría 2.0 por 10 a la 2 gramos. ¿Sí? Que sería la masa necesaria para que cumpla las condiciones. Con esto hemos terminado.